Amigos, y hoy es el día del síndrome de deficiencia del transportador de glucosa cerebral tipo 1. Y el primer paciente de viruela sísmica evoluciona satisfactoriamente. El gobierno mantuvo congelados los precios de los combustibles para esta semana que inicia hoy. Y la Coalición por la Seguridad Social Digna presentó el estudio AFP y ARS, la ley del embudo. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales para llegar a ustedes de manera cómoda. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que les sugerimos. Vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar. En Instagram también Ricardo Pelman, todo juntito. En Twitter, @consultapar. Facebook, Consulta Participativa. Nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa.rd@gmail.com, y nuestro número de contacto, la línea que nos pone en contacto con ustedes, 809-769-4500. Escríbanos por WhatsApp y hagan sus sugerencias y preguntas que de seguro que les complaceremos. Amigos, y como siempre, gracias a todos ustedes que nos sintonizan allende los mares, y a ustedes dominicanos, la familia dominicana que nos sintoniza en día domingo de 12 a 1. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el Día Mundial del GLUT1, que se trata de un síndrome genético raro que perjudica el metabolismo del cerebro. Es decir, la glucosa no se transporta apropiadamente al cerebro, lo que causa que el cerebro se quede sin la energía necesaria para crecer y desarrollarse y funcionar correctamente. Los síntomas de esta enfermedad, también conocida como G1D, son el retraso del desarrollo, discapacidad en el aprendizaje, rigidez causada por la tensión anormal de los músculos o espasticidad, dificultad en coordinar movimientos, ataxia o anormalidades del habla, disartria, episodios de confusión, falta de energía, letargo, dolores de cabeza, tic muscular, mioclonia, movimientos involuntarios, irregularidades del ojo, y esto particularmente en la infancia temprana, amigos, y epilepsia para toda la vida. Este síndrome solamente con un diagnóstico precoz le puede cambiar la vida a muchas personas. Se cree que en el mundo hay 1 por cada 24.000 personas. Sin embargo, pocos están diagnosticados con esta rarísima enfermedad. Amigos, y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el director del Hospital Militar Docente Ramón de Lara, José Darío Richardson, informaron que el primer paciente diagnosticado de viruela sísmica en el país evoluciona de satisfactoria. Este tratamiento que se le está aplicando a este primer paciente con viruela sísmica en el país, dicen los doctores que pues ha funcionado, ya que el paciente está estable, no presenta síntomas febriles ni fatiga, no presenta complicaciones con otras posibles enfermedades hasta el momento. Y informaron también que hasta hoy no se han detectado nuevos casos de esta enfermedad en el país. El paciente afectado, un joven de 25 años que llegó recientemente de Estados Unidos, pues muestra que está estabilidad salvo
algunas erupciones que presenta en la piel. Y las personas que han tenido contacto con el joven dijeron, el ministro de Salud Pública y el director del hospital, Ramón de Lara, que han sido evaluadas y no presentan al momento ningún síntoma de contagio. Amigos, y el alza de los combustibles en los mercados internacionales ronda un 30.7% en lo que va del año. Y es por esto que el gobierno ha decidido mantener el plan de subsidio a los hidrocarburos del país. En esta oportunidad, según medios de prensa, se han dispuesto 800 millones de pesos para mitigar el impacto negativo de estas alzas. Por otro lado, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó que en República Dominicana el gobierno está haciendo lo humanamente posible por sacar adelante al país de este complejo escenario de alza en los hidrocarburos. Siempre nos hemos cuestionado si estas partidas destinadas a subsidiar los hidrocarburos, los derivados del petróleo, están previstas en algún tipo de presupuesto para estas situaciones. Amigos, y la Coalición por la Seguridad Social Digna, que coordina Matías Bosch, presentó el estudio AFP y ARS, la ley del embudo. Estuvimos allí compartiendo con los periodistas convocados a una rueda de prensa y con los demás invitados, incluyendo, y pudimos escuchar el análisis, el estudio que han hecho esta coalición por la seguridad social digna, y realmente son datos espeluznantes. Los beneficios de la AFP y de la ARS, según el estudio, son de miles de millones, y se sigue adoleciendo, según este estudio y según mostrado muchísimos casos y aspectos, siguen los asegurados y los afiliados a las AFP con problemas en sus cuentas individuales, problemas para el subsidio, el caso de que las consultas médicas hace unos 6 meses fueron aumentadas y las AFP siguen subsidiándolo solamente con 500 pesos, mientras los pacientes que pagaban 200 pesos de diferencia o de copago, hoy pagamos 1.000, 1.300 y 1.500 pesos. Habría que ver cómo va a ser esto. Esta coalición ha presentado un proyecto de ley para reformar la ley 8701 de la seguridad social en nuestro país. Saludamos esta coalición y al licenciado Matías Bosch, quien se ha entregado junto con otras organizaciones, incluyendo la Asociación Médica Dominicana, en esta tarea de tratar de que la AFP y la ARS sean más condescendientes con los afiliados. Amigos, y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con el doctor Alcibiades Ramírez, cardiólogo internista, ecocardiografista. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos el honor de contar con la presencia en consulta participativa de un médico cardiólogo internista, ecocardiografista. Y atención a los amigos televidentes de consulta participativa que nos habían sugerido que habláramos de ecocardiograma. Así que hoy tenemos al doctor Alcibiades Ramírez, cardiólogo internista, ecocardiografista, a quien le damos la bienvenida a consulta participativa.
Muchas gracias Ricardo. De antemano, saludarlos a todos y muy agradecido por darme la oportunidad de participar en este programa que ya tengo muy bien conocida su trayectoria. De verdad, muchas gracias y un placer para mí poder estar con ustedes. Gracias, doctor. Y nosotros también, porque nosotros le hemos venido dando seguimiento a algo que usted hace, que ojalá todos los profesionales lo hagan. Usted le va diciendo a la gente a través de una página de Facebook en la que usted tiene una comunicación tremenda, le va diciendo a la gente sobre los casos, sobre lo que se presenta, y diciéndole de manera sencilla para que le entiendan. Pero vamos a arrancar de una vez, doctor. Vamos a arrancar con esto de que usted es César Silvia Ramírez, cardiólogo internista, ecocardiografía. La ecocardiografía, doctor, realmente, ¿para qué sirve? Porque hay otros estudios que se hacen a nivel cardíaco. Fíjese, la ecocardiografía, como estudio de imagen en la cardiología, es uno de los estudios de gabinete que ha venido revolucionando la especialidad, no solo de interés para nosotros como cardiólogos, también otras especialidades que permiten evaluar ciertas funciones, sobre todo del miocardio, como la oncología, con su tratamiento y todo esto. Es una herramienta, como yo digo, 1A para el cardiólogo. Con el ecocardiograma, que no es más que la imagen en vivo que yo voy a tener del corazón del paciente, de poder ver su configuración anatómica, de ver cómo está su estructura valvular, su diámetro, cómo están probablemente su irrigación, si hay afección o no. Es una herramienta 1A. Años o décadas anteriores, sobre todo en países como lo nuestro, donde no teníamos esa facilidad de tener el ecocardiograma, teníamos que hacer muchas mesas de discusión para discutir casos especiales, simplemente por otros estudios que no tenían la certeza como el ecocardiograma y por hallazgos clínicos. Pero ahora, gracias al ecocardiograma, sobre todo el cardiólogo, en pocos minutos puede conocer la situación cardiovascular, específicamente cardíaca del paciente, y poder dar un tratamiento específico, incluyendo el quirúrgico, ya que muchas patologías cardíacas son quirúrgicas, cosas que antes, cuando no teníamos la herramienta, muchos de estos pacientes no sobrevivían a la patología. El ecocardiograma es la imagen cardíaca, es la imagen cardíaca inmediata, ahí mismo en el consultorio, si es preciso, que puede obtener un médico de su paciente. O sea que la ecocardiografía es una de las herramientas 1A actualmente para el manejo de los pacientes con afección cardiovascular. Doctor, usted dice que con la ecocardiografía se detectan de manera amplia las posibles patologías y afecciones del corazón. ¿Y el electrocardiograma, entonces? Fíjese, el electrocardiograma, que es una herramienta, o sea, que no se puede sustituir, nos permite a nosotros como cardiólogos, como médicos, obtener tras un trazado de imagen, la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica que nosotros vamos a obtener en este trazado nos va a ofrecer información múltiples. Por ejemplo, la isquemia miocárdica, cuando tenemos una variación en un segmento del electrocardiograma llamado ST, nos va a ofrecer información sobre si hay crecimiento del corazón, específicamente el ventrículo izquierdo, de las aurículas, si tenemos crecimiento, si tenemos bloqueo cardíaco, que son de las patologías importantes en cardiología, si tenemos arritmia cardíaca, o sea, nos ofrece una gama de información con respecto a la salud cardiovascular del paciente. Pero hay otras patologías que son estructurales y el electrocardiograma solo nos va a sugerir la probabilidad de que existan. A diferencia del ecocardiograma, que es imagen, o sea,
yo tengo la imagen de la anatomía cardíaca. El electrocardiograma y el ecocardiograma se complementan. Yo puedo tener cierta información patológica de un paciente en un electrocardiograma y cuando voy al ecocardiograma, no. Por ejemplo, el electrocardiograma me puede decir que el paciente tiene un crecimiento de tal cavidad y cuando yo voy al ecocardiograma no será así. Y viceversa. Eso no quiere decir que uno sustituye al otro, simplemente se complementa. Para nosotros en cardiología, yo digo, hay 3 herramientas o 4 que son indispensables. Es tener la conciencia de lo que se busca, tener un estetoscopio para hacer un buen examen físico, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y si es posible, si hay criterio, un ecocardiograma. Lo demás viene por añadidura, dependiendo de las circunstancias, la necesidad de que se realicen, porque son múltiples los exámenes que yo puedo realizar, sobre todo de imagen a nivel cardíaco. Pero estos son los básicos. Ahí viene, doctor, y usted lo menciona, qué bueno que usted lo mencionó, una de las preguntas que tenemos de nuestros amigos televidentes. Si el ecocardiograma es algo universal para todo tipo de pacientes, o si se hacen ecocardiogramas y cuáles son estos cardiogramas que se hacen buscando afecciones específicas. Sí, sí. Siempre tiene que existir un criterio clínico. Y muchas veces no buscamos una clínica. O sea, yo no todas las veces le hago un ecocardiograma al paciente buscando si ya la hipertensión arterial ha hecho daño a nivel del músculo cardíaco. Otras veces yo lo que quiero es descartar. Por ejemplo, pacientes que van a hacer ejercicio, que van a ser sometidos a rutinas de ejercicio de alto rendimiento, yo quiero descartar que él puede realizar su rutina. O sea, no estoy buscando una patología, yo quiero descartar de que no haya contraindicación a realizar. O sea, hay algunos casos que no solamente patología, que no solamente pensando en la patología yo realizo el estudio, sino que paciente preoperatorio, sin importar el tipo de cirugía, si la cirugía es de alto riesgo, yo necesito establecer de que mi paciente a nivel cardíaco no tendrá ninguna contraindicación, tanto absoluta o relativa, para realizarse dicho procedimiento. O sea que son múltiples los usos y las indicaciones que yo debo tener con el ecocardiograma. Pero siempre la más importante, claro, es confirmar o descartar de que existe una patología a la cual ya yo sospecho. Ecocardiograma, electrocardiograma, ¿cuándo y qué tipo de auxilio es el Holter para el cardiólogo? Fíjese, dependiendo de la patología que refiere el paciente, ya tú tienes que confirmar o tener conocimiento de base de cuál es la situación de ese paciente. Por ejemplo, ¿qué es el más común de los factores de riesgo o patología cardiovascular? Con la hipertensión arterial. Pacientes hipertensos por muchos años de larga data. Yo necesito conocer si ya esa hipertensión arterial, si mi decisión terapéutica fue certera y fue efectiva, si mi paciente no tiene ninguna alteración a nivel de su estructura miocárdica, como ocurre con la hipertensión arterial crónica y sobre todo la no muy bien tratada, como es la cardiopatía hipertrófica, con las consecuencias que posteriormente llevaría. Entonces yo necesito tener un electrocardiograma de base y necesito tener un ecocardiograma como una radiografía. Sobre todo, para partir de ahí, si el paciente es de nuevo en mi consulta, si lo voy a ver por primera vez, tener una información certera de cuál es su situación cardiovascular del momento. O sea que el paciente cuando visita al cardiólogo y tiene esa primera entrevista, es muy probable que de forma certera, hoy con la facilidad que tenemos, yo tome la decisión de decirle, mira, vamos a realizar un ecocardiograma, una radiografía,
un electrocardiograma, y si veo alguna alteración en ellos, puedo indagar con otros estudios, pero el ecocardiograma es indispensable. Actualmente en mi consulta. Oiga esta pregunta, doctor. Soy cardiópata, así me diagnosticaron. Luego de varios estudios, inclusive electrocardiograma, ecocardiograma, me colocaron un Holter, y a las 24 horas, cuando fui a retirarme el Holter y luego a buscar el diagnóstico, lo que me iba a indicar el médico, se me comunicó que había tenido 3 eventos de posibles pequeños infartos registrados. Sí, sí. El ecocardiograma es una de las herramientas 1A para evaluar lo que es la cardiopatía isquémica. Nosotros como cardiólogos y lo que somos ecocardiografistas, cuando sospechamos de isquemia miocárdica y sobre todo secuela residual de algún evento, lo que buscamos en el ecocardiograma es lo que llamamos trastorno de la contractilidad. Para el estudio, nosotros dividimos el corazón por caras, y no solo para el estudio, la anatomía, lo dividimos por cara y por segmentos. Cada segmento, cada cara, representa la irrigación de una arteria coronaria específica. Si yo en el paciente, aunque él no vaya refiriendo la probable cardiopatía isquémica, observo de que tengo trastorno de la contractilidad, en el ecocardiograma, en pacientes que tenemos sospecha o que ha tenido clínica de probable evento coronario, infarto agudo al miocardio, lo que vamos a evaluar en el ecocardiograma es el trastorno de la contractilidad. El corazón debe tener una contracción, tanto en ambas caras como segmento, uniforme, o sea, una contracción simultánea. Cuando hay afección de una arteria coronaria que irriga X cara del corazón, este segmento o cara va a tener una disfunción en relación a las demás. O sea, no se va a contraer de forma simultánea y al mismo tiempo que las demás. Lo que me sugiere a mí como cardiólogo, como ecocardiografista, mira, ahí tiene trastorno segmentario de la contractilidad o trastorno de la contractilidad de tal cara. Esto me sugiere isquemia miocardio. Probablemente haya una obstrucción a nivel de tal arteria. Eso es en el caso de que sea la sospecha simplemente de la contractilidad, de la cardiopatía isquémica. Tomando en cuenta que otros pacientes ya han tenido una afección tan grande que no solamente van a tener el trastorno de la contractilidad, van a tener una dilatación del ventrículo izquierdo, de la cavidad cardíaca se va a dilatar, y donde nosotros vamos a observar que tenemos un corazón de diámetro interno grande, amplio, dilatado, probablemente disfuncional, pero que es a expensa de tal cara o segmento que dejó de contraerse satisfactoriamente. Entonces, cuando nosotros utilizamos el término de que tenemos una cardiopatía isquémica en fase dilatada, o sea, ya tenemos el daño al cual no queremos llegar con la cardiopatía isquémica. Doctor, oiga esta pregunta. Esta amiga televidente pues mandó todo. Dice, soy una madre de 29 años, tengo 2 niños de 7 y 4 años y me hicieron un ecocardiograma. Y créame que estoy muy preocupada. Por favor, dígale al doctor el diagnóstico. Según ella, el ecocardiograma dio hipertrofia leve del septum interventricular, insuficiencia mitral y tricúpida leve y estrés global longitudinal de 16%. Pregúntele si esto me puede conducir a un infarto y a la muerte. Esto, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le decíamos de ese diagnóstico de una amiga televidente, una mujer de 29 años, madre de 2 hijos, donde el resultado de un ecocardiograma se dice que tiene hipertrofia leve del septum interventricular, insuficiencia mitral, tricúpida leve y estrés global longitudinal de 16%. Si ella quiere saber si esto le indica que está en un riesgo contigo de infarto y morir. Ok. Fíjese,
Lo más importante al momento de evaluar un estudio, yo soy de lo que cree, de que es la situación clínica del paciente. Aún teniendo mucho diagnóstico, siempre el médico tratante debe poner en la mesa cuál es la situación clínica del paciente. ¿Es un paciente hipertenso? ¿Es hipertensa? ¿Es un paciente ejercitado que hace ejercicio de alto rendimiento? ¿Ha tenido alguna patología relacionada con la hipertensión? Por ejemplo, ¿estos embarazos fueron normales? ¿No hubo hipertensión en el embarazo? Dependiendo de la clínica y de la información que yo obtenga del paciente, ese estudio, yo le voy a dar un valor de importancia. Por ejemplo, a la edad de 29 años, 2 hijos, bueno, hizo preeclampsia, hizo hipertensión del embarazo. Tener hipertrofia leve del septum, el septum interventricular, es un tabique muscular que divide los dos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Muchas personas, más frecuentes con la edad, los hipertensos, suelen tener, sobre todo del segmento inferior, a nivel basal de ese músculo, ligero grosor, un poquito más de lo que es normal en proporción al resto del músculo. Eso es si es basal del septum. Ahora, si es del septum completo, puede ser un poquito más grueso, sin que signifique que sea un corazón disfuncionante. Sin que signifique que sea un corazón disfuncionante. Y el ejemplo más común es el de los atletas, el que hace ejercicio de rendimiento, tiene hipertrofia, lo que yo esperaría es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, sin que signifique, o sea, y no es patológico. Ahora bien, las insuficiencias valvulares, que son leves, nosotros normalmente le damos estadio, dependiendo de la severidad. Tú dices, ¿por qué? O sea, ¿qué tan grande es esa insuficiencia? ¿Hay repercusión hemodinámica con respecto a la insuficiencia de las válvulas? ¿Hay un prolapso valvular que debe evaluar el técnico o el operador en ese momento? Ya que el prolapso de las válvulas es una causa importante de insuficiencia de las válvulas. Y no tan así, hay pacientes, hay niños que tienen insuficiencia leve de válvula, una o más, y viven toda su vida sin ningún problema. Ahora bien, siempre es importante, por eso digo que el clínico, el que tiene el caso, debe indagar, tú descartar de que esa insuficiencia no sea por una causa u otra. Por ejemplo, la cardiopatía reumática, la fiebre reumática, la amigdalitis que le da a los niños. Y como consecuencia lo va a llevar con un deterioro que muchas veces es incipiente o mínimo, y ya presenta deterioro de la anatomía del aparato valvular y lo va a llevar a tener una insuficiencia valvular. O sea que lo más importante es por qué la causa, por qué la insuficiencia. El strain global y longitudinal es una técnica nueva de ecocardiografía donde no todos los equipos actualmente pueden operarla, como no tampoco, no todos los operadores dominan la técnica. Nos permite evaluar a nosotros lo que llamamos la decomposición, o sea, longitudinal del músculo cardíaco, como yo le digo al paciente. Con el eco transtorácico convencional, yo veo el músculo, pero con el strain global y longitudinal, ese músculo, yo lo separo y puedo ver la fibra de ese músculo. Es una técnica sumamente importante e innovadora para diagnosticar y tener idea pronóstica de muchas patologías, pero también es una técnica que influye mucho del operador, influye mucho de la imagen, influye mucho de quién la opere, de la situación anatómica del paciente, y tú puedes tener una técnica, un strain global longitudinal, en el caso de ya 16, ligeramente bajo, pero tú no ves una condición por la cual el paciente deba tener ese strain bajo. Tú dices, bueno, hay que evaluar. O es que el tórax del paciente o es obeso, o el equipo no es muy bueno, el operador no se ubicó muy bien. O sea que es una técnica muy dependiente. A la ligera, yo necesitaría como cardiólogo tener eso, tener los estudios y el paciente ahí, para yo poder concluir. Pero el que el paciente me diga, tengo esto,
Ahora, si ella me dice, soy un paciente que está siendo sometido a quimioterapia, yo digo, oh, ok, espera, ya hay que comenzar a tener cuidado. O sea, tú estás recibiendo quimioterapia, tengo 29 años, porque por un cáncer de mama me dieron radiaciones. Tú comienzas a tomar interés clínico porque sí tienes, es significativo esa alteración, ¿de acuerdo? Doctor, usted tocó uno de los temas que tengo también, el asunto de los daños periféricos a nivel cardíaco de la quimioterapia y la radioterapia, doctor. Díganos, doctor, ¿es la quimio y la radioterapia tan riesgosa a nivel cardiovascular? Sí, sí, eso es así. Gracias a Dios, vamos a decirlo, y a la ciencia, ya en estas últimas décadas, los avances que hemos tenido para el manejo del cáncer, la supervivencia del paciente con cáncer, tanto por el diagnóstico precoz, por la certeza en el tratamiento, ha hecho que la supervivencia al cáncer sea enorme, sea esperanzadora. Pero estos mismos descubrimientos de estas nuevas terapias, como nuevos procesos terapéuticos, también carga sus riesgos y sus precauciones. Dentro de todas las complicaciones que pudiésemos tener con el tratamiento para el cáncer y sobre todo con la quimioterapia, es la afección al sistema cardiovascular, sobre todo el corazón, que es el más temido. Todos los agentes quimioterapéuticos como tratamiento al fin pueden tener efectos adversos, pero para nosotros en cardiología y para el oncólogo sobre todo, es de vital importancia conocer la situación cardíaca o cardiovascular del paciente al momento de su diagnóstico y previo, porque dependiendo de eso, él va a tener éxito sin complicaciones importantes en un futuro. La quimioterapia y los diferentes agentes quimioterapéuticos a nivel cardíaco, tanto a nivel muscular como a nivel de la conducción eléctrica, como es el ritmo cardíaco, pueden tener repercusiones que pueden ser el indicador de que el paciente haya que detener el tratamiento, cosa que no queremos. Nosotros como cardiólogos, lo que hacemos, cardiología, tanto oncocardiología, que ya es una disciplina que se está desarrollando, entrenamiento en pacientes oncológicos, el objetivo siempre debe ser a que el oncólogo pueda culminar y pueda dar su tratamiento eficaz. O sea, no es privar o crearle una especie de impedimento al paciente para que reciba su tratamiento, sino facilitar de que pueda obtener ese tratamiento con certeza y sin mayores factores de riesgo. Las enfermedades cardiovasculares no hay duda que son la principal causa de muerte, que hay múltiples factores que se agregan para padecerla. La quimioterapia, el cáncer per se, sería un factor de riesgo para padecer una enfermedad cardiovascular más, y sobre todo si ya el paciente tiene algunas existentes. La mayoría del paciente con cáncer, como todos sabemos, ya se tiene una edad avanzada, en la mayoría de los casos, y que ya pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos, tener dislipidemia o colesterol elevado, ser sedentarios, fumadores, incluso tener otros antecedentes cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular y otros, al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, es un paciente sumamente de cuidado. Es un paciente cuando el cardiólogo ya tiene que intervenir, no solo controlar lo ya existente, sino adecuar que el paciente pueda combinar con una terapia quimioterapéutica eficaz. Entonces, doctor, usted tiene toda la razón cuando al principio usted decía que la ecocardiografía es fundamental antes del proceso quirúrgico y de los procesos de quimioterapia. O sea, que la ecocardiografía viene a ser una herramienta no solo de diagnóstico, sino de seguimiento y prevención.
Sí, es así. A todo paciente que va a recibir quimioterapia, eh, de base debe consultarlo, debe ser evaluado por el cardiólogo. Sobre todo, tenga o no tenga factores de riesgo cardiovasculares previos. Por ejemplo, persona joven, sin ningún antecedente. Aún así, yo como cardiólogo y que manejo pacientes oncológicos, necesito conocer el electrocardiograma de ese paciente, saber cuáles son sus niveles tensionales, sus antecedentes familiares, quirúrgicos, todo. Necesito tener de base un ecocardiograma. Y si es preciso, no el ecocardiograma transtorácico, sino el ecocardiograma de Strain, la técnica nueva que le digo, el ecocardiograma de Strain. Porque partiendo de esa técnica, yo voy a comparar en un futuro, a medida progrese el tratamiento, si ya el paciente está padeciendo una complicación que es la que no queremos durante la quimioterapia, que es la cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad que muchas veces la enfocamos en la insuficiencia cardíaca o en la disfunción miocárdica, cosa que no es así. Pueden haber otros niveles de cardiotoxicidad como arritmia. Muchos pacientes pueden presentar arritmia cardíaca, que tengo palpitaciones, que latido. Otros pacientes pueden presentar problemas valvulares. ¿Por qué no? Muchos pacientes pueden presentar isquemia miocárdica, pueden tener infarto agudo al miocardio, ya sea por vasoespasmo coronario o por obstrucción aterosclerótica de la arteria coronaria. Doctor, eso que usted dice es algo puntual. Y qué bueno que las amigas de consulta participativa que están en proceso de quimioterapia por el asunto de cáncer de mama y otro tipo de cáncer, escuchen de usted que ese cuidado, ese seguimiento y de la importancia del ecocardiograma, porque tenemos también, prácticamente cambiando de tema, doctor, otro amigo que nunca había presentado problemas cardíacos, se había practicado como de rutina en estudios estos ejecutivos que hay en ciertos sistemas de centros de salud, nunca. Y le dio el COVID-19 y luego de darle el COVID-19, en el próximo chequeo, a los 4 meses, en un ecocardiograma le detectaron problemas cardíacos. ¿Es esto como resultado periférico del COVID? Sí, muy buena pregunta y me da gusto que me la haga. Yo soy de los que insiste de que todo paciente que han presentado COVID, aún complicado o no, se le realice un ecocardiograma. Hay que pensar... A todos, doctor. A todo el que vaya a padecer. Si hay clínica subjetiva o si no se le realiza, usted siempre debe hacer en su momento de su chequeo clínico la observación y siempre indagar de que el paciente no presente síntomas relacionados. El COVID tiene dos cosas, produce dos patologías. Una de ellas, una patología inflamatoria propia de los virus, sobre todo a nivel cardíaco, pensando que la miocarditis, que es una infección, es un aturdimiento del músculo del corazón, mayormente producida por virus. El COVID, como virus puede producir una miocarditis, una inflamación del músculo miocárdico, y no ser detectado o diagnosticado a tiempo y causar una disfunción del músculo miocárdico que posteriormente lo puede llevar a dilatación de la cavidad cardíaca, que si no ha intervenido con tiempo por el facultativo, puede quedarse el paciente dilatado, con un corazón grande, afuncional o disfuncional, que un corazón que bombeaba un flujo sanguíneo, por ejemplo, de un 60%, ahora tengo 30%, y ahora el paciente presenta síntomas de congestión cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Todo producto de qué? Del COVID.
Otra complicación que puede producir el COVID, hay que recordar que el COVID desencadena fenómenos trombogénicos y tromboembólicos importantes, sobre todo a nivel arterial, que es lo que ocurre a nivel de la microcirculación pulmonar. Lo mismo puede ocurrir en las arterias coronarias del corazón. El corazón tiene arterias, las coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón y que también posee una microcirculación, arterias mucho más pequeñitas, pueden ser afectadas por estos fenómenos tromboembólicos y el paciente tener una cardiopatía isquémica, en lenguaje popular un infarto del corazón. ¿De acuerdo? O sea que subestimar el COVID o los síntomas relacionados con las patologías propias del corazón es delicado, es muy delicado. Doctor, finalmente, que no se nos quede esto de un amigo que quiere saber si el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo es lo mismo, porque él por primera vez se sometió con 56 años de edad que tiene a una prueba de esfuerzo y se desmayó en medio de la prueba. Importante pregunta. Fíjese, uno de los estudios de gabinete para nosotros como cardiólogos, sobre todo con pacientes que tenemos sospecha o tienen riesgo cardiovascular, es la prueba de esfuerzo. Una condición, o más bien dicho, una petición que se hace antes de realizar la prueba de esfuerzo es obtener un ecocardiograma, porque hay algunas complicaciones cardíacas o miocárdicas que no permiten que el paciente se haga una prueba de esfuerzo. El ecocardiograma, como dije anteriormente, es la estructura, ver la estructura miocárdica. Con la prueba de esfuerzo, yo voy a medir la actividad eléctrica del corazón, y el comportamiento del flujo sanguíneo del corazón mientras el paciente hace ejercicio. Aquí normalmente lo hacemos con la caminadora, con esta cinta, la cinta caminadora, y lo que hacemos es que vamos haciendo un electrocardiograma constante en diferentes etapas y vamos viendo cuál es el comportamiento de ese trazado eléctrico mientras el paciente se ejercita. No solamente buscando cardiopatía isquémica, buscando solamente infradenivel, como llamamos del segmento ST, que me diga que hay isquemia. Otro paciente presentan trastornos del ritmo cardíaco y de la conducción eléctrica, que cuando se ejercita se hace manifiesto. Y eso es lo que pasa con algunos atletas, con algunos pacientes que comienzan a hacer ejercicio, ciclismo, ¡pam!, caen muertos, como dice la gente, se cayó muerto. Y es porque ya él tenía un sustrato, él tenía una patología que lo predisponía a presentar arritmia, sobre todo las arritmias ventriculares, que una de ellas puede ser mortal. De acuerdo, el paciente puede presentar, como le decimos, trastorno de la conducción eléctrica, incluso hacer otro tipo de arritmia que cuando se ejercita el paciente se manifiesta. Y en la prueba de esfuerzo nos vamos a dar cuenta de que el paciente con el ejercicio, con el movimiento, presenta una afección, presenta trastorno del ritmo, o que el paciente presenta hallazgo subjetivo de una obstrucción de la arteria coronaria, cuando que necesitaría ser intervenido con otro procedimiento, ya sea no invasivo como la tomografía coronaria para ver directamente las arterias, o necesitaría un cateterismo cardíaco. O sea que son dos estudios diferentes, pero se complementan. Doctor, se nos acabó el tiempo, se nos fue a media hora. Sí, bueno, se nos queda tanta pregunta, doctor, como el asunto de preguntas de la ecocardiografía fetal, la ecocardiografía en niños. Hay mucha inquietud acerca de las madres en la época moderna, saber cómo vendrá su bebé a nivel cardíaco. Antes eso no era una práctica común. Así es que, doctor, queremos comprometerlo para una segunda entrevista, una segunda consulta participativa. Para mí es un verdadero placer poder llevar algunas informaciones y estamos dispuestos a colaborar y participar. De verdad, sería un placer. Doctor, y se me queda, por último, fijado esa que usted dijo en su página. No todos los corazones son iguales.
Sí, 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 eso es así. Eso es una forma, no voy a decir jocosa, pero una forma de yo decir de que cada quien es diferente, hay que evaluarlo por separado. Yo creo que es así. Hay corazones anatómicamente normales, pero incluso pueden tener el mismo electro, el mismo ecocardiograma y ser diferentes, porque hay otros complementos. ¿De acuerdo? Hay otros antecedentes, incluso hay forma de pensar. Hay que recordar que incluso las emociones fuertes, buenas o malas, pueden afectar el corazón. ¿De acuerdo? Bien, doctor, brevemente, diga a los amigos de Consulta Participativa, ¿de dónde comunicarse con usted? ¿Dónde está usted? Estamos en varios lugares. Tenemos consulta privada en cardioimágenes especializada. Cardioimágenes especializada está ubicado en la Club Scout, número 24, con los teléfonos 809 566 566 5666. O sea que estamos ubicados allá y para nosotros sería un placer poder ayudarle y darle esta información cuando la necesite. Bien, gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros y ya lo saben, las puertas de Consulta Participativa abiertas y producción le estará contactando próximamente para una segunda entrega. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, bye. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con el doctor Alcibiades Ramírez, cardiólogo internista y coreografista, solo nos resta decirle gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros en esta hora del domingo esta consulta que de seguro, y es con la intención que lo hacemos, le ha llevado orientación y por lo menos tranquilidad y un poquito más de conocimiento sobre nuestro corazoncito. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.